Muy buenas tardes, maestro Oscar. Es un gusto saludarlo y agradecido por el espacio y a su amable audiencia por escucharnos. Bien lo apunta usted. Hay polémica respecto al futuro de la anunciada elección judicial que está programada para el siguiente año 2027. La amable audiencia se preguntará, bueno, pero apenas estamos iniciando 2026, ¿qué tiene que ver el tema de la elección que se está programada para el año siguiente? Para temas electorales los tiempos son muy cortos y justamente aun cuando la elección judicial próxima está programada para que concurra con las elecciones intermedias, sin embargo, en últimas fechas han surgido voces de la necesidad de que se tenga que evaluar la posibilidad de que se postergue, que no coincida la elección de juzgadores federales y locales con las elecciones de tipo política, porque comentan que va a ser un proceso muy complejo. Y desde mi punto de vista, don Oscar, déjeme decirle que sí hay mucho de razón. Incluso la señora Presidenta de la República, a pregunta expresa en su conferencia de las mañanas, ha respondido que sí es necesario analizar si existe va la redundancia, esa necesidad de tener que postergar las elecciones por lo complejo que ha sucedido. Ahora, como bien saben, en septiembre de 2024 se aprobó una reforma constitucional que modificó la composición de la Suprema Corte y sobre todo, lo más relevante, la manera de designación de quiénes son los juzgadores federales. Por primera vez en la historia del país fue a través de la elección directa de los ciudadanos, y esto se materializó con las elecciones del 2025 que sucedió en junio. Y a raíz de esa experiencia que fue novedosa para todos nosotros, se evidenciaron una serie de complejidades que se han venido analizando y que justamente eso ponen sobre la mesa del diálogo quizás la necesidad de que tenga que modificarse la fecha en que se tenga que realizar para que no coincida con las elecciones de tipo política. ¿Por qué razón? En primera, la propia Constitución prohíbe que para el caso de la elección judicial exista participación de partidos políticos. El financiamiento no está permitido para los candidatos a elección judicial. Sin embargo, para las elecciones de tipo ordinaria para cargos políticos, es obvio que los partidos como tal tienen una intervención necesaria, porque obviamente los candidatos postulados son a sugerencia de los partidos. Claro. El propio organismo electoral nacional le proporciona financiamiento a los candidatos. Entonces, las reglas de operatividad para los cargos de elección popular de naturaleza política son totalmente diferentes a los que aplican para la elección judicial. Entonces, son dinámicas diferentes que eso hace que se complique demasiado que las elecciones puedan concurrir de manera simultánea. Claro, las elecciones de carácter político nada tienen que ver con las del Poder Judicial, o sea, los integrantes de las diferentes instancias del Poder Judicial federal y estatal, si no fuera porque ambas van a las urnas, claro, y también surgen de la voluntad popular. Los expertos en derecho electoral que sí saben este tema y lo habían advertido que había que despejar si se trataba de darle transparencia y rendición de cuentas a esta elección judicial, dejarla en un plano distante de las elecciones, en este caso intermedias, cuando se van a elegir a diputados federales, locales, alcaldes y quizá alguno que otro gobernador. Pero el asunto es que hay una confusión, así se plasmó de manera muy lamentable, porque si bien la democracia es cara, implica necesariamente mucha inversión y gasto, la cultura democrática no es sencilla de adquirir, menos la práctica. Entonces ya el panorama se complicó todavía más, sí, con un señalamiento crítico en donde se habló de acordeones, de líneas tiradas directamente del poder público, dígase de entidades federativas a nivel federal y del partido dominante que es Morena. Ahora el reto, y qué bien que se está reflexionando, es posponer, situarlas en líneas paralelas, es cierto, pero con una distancia a fin de que sean más
creíbles. Las elecciones tienen que tener una dosis altísima de confianza por parte del ciudadano. Doctor, ¿es conveniente, se puede hablar de una fecha más o menos pormenorizada? Habría que dejar que pasen 3, 4 meses, 5 meses. No sé, como que se empiezan, como decimos en el argot político, a calentar los granizos si fuera antes. Sí, es fundamental entender que para que se pueda modificar la fecha de la elección judicial necesita que se haga la reforma constitucional, porque justamente la programación de cuándo tiene que realizarse la elección judicial está previsto en la Constitución. Entonces, para que pueda haber un cambio, primero necesita hacerse esa modificación constitucional. Entonces, eso ya implica tiempo. Por otro lado, hay voces, sobre todo, principalmente de los expertos, que mencionan que sugieren que se posponga 3 o 4 meses después de la elección intermedia, o incluso sugieren que se haga para el 2028. Creo que lo ideal sería que se hiciera para el 2028, para que dé el margen suficiente de que se pueda iniciar el proceso electoral judicial en su momento, pero eso que genera de complicaciones también. Sí. Dos, lamentablemente la concurrencia en las elecciones judiciales pasadas no fue en números tan grandes como normalmente sucede en las elecciones políticas. Entonces, un sector comentaba, el hecho de conjuntar elección política y elección judicial a la vez permitiría que el nivel de participación de ciudadanos en la elección judicial aumente. Pero fíjese, maestro Oscar, hubieron 2 casos, Veracruz y Durango fueron los 2 estados de la República que coincidieron en 2025 la elección judicial con elecciones municipales. Y pasó algo muy curioso, porque se advirtió que si bien la participación de los electores en ambos estados sí fue considerable para la elección de cargos municipales, a pesar de que las casillas de la elección judicial estaban ubicadas en el mismo sitio, no participaron. Es decir, no obstante que en el mismo sitio estaban las 2 opciones, muchos decidieron no votar para la elección judicial a pesar de que lo hacían para el cargo municipal. Eso realmente llamó muchísimo la atención, porque evidenció que el hecho de que se facilite la ubicación en el mismo lugar de ambos tipos de elección no favorece. Entonces, es una situación muy compleja. ¿Por qué razón? Porque también el hecho de que se posponga va a implicar costos operativos, costos económicos, y eso pues va a generar complicaciones también en su momento si se pospone. Entonces, es una decisión bastante compleja que por lo mismo hace que desde este momento exista la necesidad de ya empezar a platicar sobre el tema. Desde luego, son las 3 de la tarde con 58 minutos en la frecuencia de el monitor informativo, el despertino de la ciudad, a través de Radio Mundial en la frecuencia modulada y también en la red social de Facebook. Cultura democrática, cultura electoral. Vaya que cuesta que se vaya sembrando, se vaya estableciendo en el ánimo, la práctica de la ciudadanía. Como este asunto de la cultura electoral judicial es totalmente novedoso, tanto para el público, o sea, los electores, en donde está pues eso que llamamos soberanía. Ya no se diga en los integrantes de los poderes judiciales, que en esta primera jornada del año pasado, 2025, estaban dubitativos, temerosos, no tenían un código verbal, político, jurídico, hay que decirlo, suficiente para entrar a los escenarios. Ahora bien, no olvidemos, doctor, que también en fecha muy cercana se inició la evaluación de los integrantes nuevos del Poder Judicial, y que tiene que haber una especie de resolución, de aprobación o de rechazo por parte de la estructura jurisdiccional, federal y estatales, para ver cómo están funcionando estos nuevos funcionarios del Poder Judicial. Sí, por eso comentábamos hace un momento que los tiempos electorales son muy cortos, a pesar de que se refiere a años. Estamos todavía en proceso de la implementación de los resultados de la elección pasada. Como usted bien mencionaba, se acaba de llevar a cabo el primer proceso de evaluación de los juzgadores que ya están ejerciendo el encargo y que fueron electos mediante el voto popular. Es decir, todavía están implementando los lineamientos que se marcaron en la reforma constitucional para efectos de la operatividad de la reforma judicial.
Y no obstante eso, ya a la vuelta de la esquina para el siguiente año ya tenemos el siguiente proceso. Entonces, de ahí quizás la pertinencia de que se pospusiera para que justamente se empezaran a ver los resultados, tanto operativos como al que usted se refiere, para que en todo caso en su momento se pudieran hacer los ajustes necesarios, ¿no? Sin embargo, claro, la necesidad de empezar a tocar estos temas a la brevedad. Fue apenas el año pasado de esta elección, aún está en ciernes, claro, sobre ciertos acomodamientos, adecuaciones por parte del Poder Judicial, a diferencia de los poderes políticos, dígase alcaldes, diputados locales, federales, gobernadores, que son más visibles, que son más ostensibles en sus acciones porque están a la vista. Claro. En el caso del Poder Judicial conocemos el desempeño a través de resoluciones o sentencias, procesos y procedimientos. Es un tanto complicado otear, ver lo que está pasando en, digamos, en esas estructuras. Se podría, aunque fuera de manera, digamos, un tanto lejana, hablar de la capacidad, la eficacia y la eficiencia de los juzgadores, por ejemplo, de los magistrados en el país, ¿o es muy prematuro? Creo que estamos precisamente transitando los primeros pasos para determinar el resultado. La función judicial es complicado su evaluación porque, como usted bien dice, la naturaleza de la función de los jueces va en relación con la elaboración de sentencias. Sin embargo, dado que ya el acceso a estos cargos públicos es a través de la elección popular, es indispensable también que los juzgadores también tengan el acercamiento social. Ese fue un reclamo que en su momento se hizo y que motivó la reforma. Entonces creo que parte de la evaluación del desempeño, de los buenos resultados, va a ser precisamente el acercamiento social que se pueda tener para explicar la función que se realiza, la importancia, y eso permita a la ciudadanía también tener más cultura jurisdiccional, que es indispensable para que en su momento el proceso electoral judicial tenga buenos resultados. Es una materia pendiente en México, oscilante, vacilante, el tema de la justicia legal, sí, un país permeado, lanceteado por la violencia, por el crimen organizado, que se traduce en feminicidios, ya no se diga homicidios, la inestabilidad jurídica también en razón de la inseguridad en algunas zonas que ya están prácticamente despoblados. Es una materia que está pendiente y lamentablemente hemos visto, quizá por torpeza, por falta de experiencia, a la cabeza del Poder Judicial Federal, su titular, que ha cometido dislates, hierros, inconsistencias a ojos vista, también en la materia jurídica del Poder Judicial, la forma finalmente es fondo, es decir, ha sido sujeto de críticas. Entonces hay una desconfianza, quieras o no, de la ciudadanía, de los justiciables, como llaman los expertos, con relación a se dice nuevo sistema judicial, pero todo es cultura jurídica, no es tan fácil erradicar vicios, incompetencias, hierros, obsolescencias. Entendemos que tiene que atravesarse todavía un trecho, un factor de tiempo para ver resultados positivos. ¿No es así, doctor? Sí. Reitero, es complejo la función jurisdiccional porque a raíz de que los cargos ya son a través de elección popular, todos los funcionarios de la judicatura, tanto federal como estatal, están más expuestos a los ojos públicos, a la opinión social, y eso obviamente puede generar una mayor posibilidad de opinión respecto al desempeño tanto en lo que se refiere a la materia jurisdiccional como en cuestiones ajenas, ¿no? Pero es parte de la nueva realidad a la que tenemos que acoplarnos y ir aprendiendo. Claro, un país como el nuestro que está tratando de entrar entre estos borbotones de señalamientos de presuntas corruptelas, de ineficacias, a un sistema que tendría que ser más claro, transparente,
con un sentido de, se puede hablar de equidad en la justicia también. No es un campo fácil, es un campo minado, pero estamos asistiendo también a un escenario en donde se pueden hacer señalamientos, aquello de ciertos sigilos habrían quedado ya atrás porque los integrantes del Poder Judicial ya están saliendo y van a dar cara en la siguiente fase, la segunda de la elección judicial. Eso es saludable finalmente para la comunidad nacional. Sí, es lo que normalmente se llama rendición de cuentas. Es el hecho de que ya la sociedad por primera vez conoció con mayor detalle qué es el Poder Judicial, la importancia de la función y por lo mismo la necesidad de estar más pendientes del funcionamiento de sus juzgadores y por lo mismo la posibilidad de también hacer cuestionamientos en cuanto al desempeño. Entonces, eso nos pone en una situación a quienes estamos en el ejercicio de la judicatura a ser cuidadosos, a ser más profesionales, a guardar la compostura en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Para precisamente reflejar la seriedad y el profesionalismo que el cargo judicial requiere, por la importancia de la función. Claro, no se debe olvidar que la República, el Estado mexicano, está constituido por los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y que aun cuando nos dicen que hay separación de poderes, pensemos que es así, cada quien tiene su propia autonomía, pero que tienen que comulgar en momento determinado cuando el interés de la nación está por sobre todo lo demás. Doctor Centeno, en palabras finales y a modo de reflexión, ¿qué se podría decir de esta elección judicial que sería en 2027 durante las intermedias y que se ha pospuesto por razones como se ha dado ya en el comentario, racionales, ¿sí? Lógicas? ¿Qué se le puede decir a la audiencia? ¿Que es positivo esto? ¿Que tenemos que guardar paciencia para preparar mejor este terreno, el de las elecciones? De momento, legalmente está previsto que tiene que realizarse el siguiente año, pero lo cierto es que ya está en el comentario de las esferas políticas y de los organismos electorales la necesidad de que se tenga que posponer. Creo que será una decisión saludable para que la siguiente elección judicial se puedan subsanar aquellas inconsistencias que hubieron con la primera, que fue al haber sido la primera experiencia, pues bueno, necesita pulirse y mejorarse para la siguiente. Muy bien, podemos decir que vamos lentos porque tenemos prisa y que en el tema de estos asuntos tan delicados debemos saber esperar, guardar paciencia para que las cosas marchen mejor. Claro. Sí, como bien dice, se están dando los primeros pasos, pero creo que en este tipo de situaciones tan importantes y delicadas es mejor ir con paso seguro. De acuerdo al doctor Salomón Centeno Urbina, quien es especialista en Derecho, gracias por estos comentarios a propósito de los retos de la reforma judicial en México. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.